Cara a cara, platicando el día de hoy sobre la reforma electoral, con protagonistas de la reforma electoral, los diputados del PRI en el Congreso, Héctor Pizano, el diputado Ricardo Rodríguez del Movimiento Ciudadano, y Roberto Dávila, catedrático de la Escuela de Derecho de la UTEG y de la UNIVE. Entonces vamos punto por punto, la reelección. ¿Cómo va a ser la reelección de alcaldes? Yo quisiera, Héctor, si me permites, hacer un rápido, nomás precisiones del tema que señaló. Tu servidor presentó una iniciativa de la reelección que no tenía limitantes que al final quedaron y que atinadamente aquí mi compañero Ricardo señalaba, porque la reelección al final de cuentas queda para surtir efectos a partir del 2015, que esa es una... Pues esto quiere decir que aquellos puestos de elección popular, alcaldes y diputados locales, que se elijan el próximo año, sí, ellos ya son susceptibles del beneficio de la reelección. Esa es una disposición que se hace en Jalisco, porque tú sabes que a nivel federal la reelección se estableció hasta el 2018. O sea, eres pionero en ese sentido. Jalisco determina que la figura, si la figura obedece a circunstancias que en este momento creemos que son necesarias, pues lo importante es que entre en aplicación de inmediato, no en el 2021 o 22, 2015. Segundo, sí tiene una limitante que señala que tiene que ser por el mismo partido que lo postuló, o a menos que se haya separado del grupo parlamentario que fuera parte a la mitad del periodo, como pudiera ser el caso de mi compañero, que él podría válidamente, porque lo hizo en tiempo y forma, decir, voy a ir por el otro partido. Pero creo que esas limitantes, y hay que decirlo... No a ver, pero explícame si quieres, digo, para nosotros los mortales, las limitantes. O sea, tú, para poderte reelegir, necesitas reelegirte por el mismo partido que te llevó al puesto. A menos que me separe a la mitad, antes de la mitad del periodo. O sea, que te cambies de partido político, entonces sí te puedes reelegir por el partido por el que... Así es, pero si no vas por el mismo partido. Entonces, esas limitantes venían desde la reforma federal, por eso quería precisarlo. No es un tema... A mí me hubiera gustado que la reelección, así estaba la iniciativa que yo presenté en su momento, que quedara la reelección libre, como decíamos, para efecto de que pues, el representante se deba al ciudadano y vaya al espacio a buscar su reelección y no tenga que irlo a través del partido. Bueno, pero creo que fue un avance. Estamos hablando de una figura de 100 años, que se acaba de modificar en este país. Pero a ver, entonces, puntualizando, y me gustaría conocer tu opinión, Ricardo, o sea, el alcalde se puede reelegir por un periodo más, o sea, puede estar hasta 6 años en el cargo, su periodo de 3 años más otros 3 años. Es correcto, ahí teníamos dos opciones. En el tema de los alcaldes teníamos 2 opciones, así nos lo permitía la ley general en esta reforma que se hizo, y nos decía, puedes hacer que los alcaldes que duran 3 años, amplíes el periodo hasta 4 años. Esto con el argumento de que 3 años son muy pocos para que los alcaldes puedan hacer todo lo que deben hacer. Pues hasta 4 era ganar un año más. Era ganar un año más, y lo que se dice siempre, llega el alcalde, el primer año aprende, el segundo año se pone a trabajar y el tercer año está pensando en el próximo puesto que debe tener. Entonces se decía, hay que ampliar el periodo de 3 a 4 años y esa posibilidad nos la daba la legislación federal. O la otra opción que teníamos era dejarlo en 3 años y permitir una sola reelección. Es decir, los alcaldes harán su trabajo de 3 años. Si se presentan al proceso electoral, pues los ciudadanos podrán refrendar el que se queden al frente de ese ayuntamiento y entonces tendrán la posibilidad de estar otros 3 años. Al final de cuentas podríamos estar teniendo alcaldes de 6 años en el caso de que sean buenos alcaldes y los ciudadanos los voten. En el caso de los diputados, ahí solamente tenemos el tema de la reelección. Y aquí efectivamente el que se elija a partir del 2015 tiene 3 posibilidades de reelección. Y el dato que decía el diputado Pizano es muy importante. Nosotros pusimos que serán los diputados electos a partir del año 2015 los que se puedan reelegir a partir del 2018. A nivel federal, lo que hicieron los diputados federales fue poner que los electos en el 2018 podrán ser reelectos en el 2021. Y hubo un debate nacional muy fuerte porque decían, a ver, si reconoces la figura de reelección, ¿por qué no la metes ya para los próximos electos? Y la verdad es que el tema que había de fondo es que los actuales diputados dijeron, hombre, si lo pongo en el 2018, los próximos que lleguen se van a reelegir y yo ya no voy a regresar. Mejor. O sea, fue interés personal de los señores diputados a nivel federal. Dejo a los que para sigan no soltar sin la posibilidad de reelección, me regreso en el 2018 y entonces me empiezo a reelegir. Perverso, ¿no? Perverso, que al final de cuentas no deja de ser una tentación para los políticos, para los diputados, y esta Cámara de Diputados aquí en Jalisco fuimos maduros y dijimos no puede ser la posibilidad de que sea 2018, que sea 2015 y que quienes lleguen en 2015 sean los que tengan esa posibilidad, aunque nos quedemos fuera los actuales diputados. Ahora, yo la duda que tengo al respecto a cuando se reelige un diputado por elección directa, pues no tienes bronca, no tienes problema, o sea, si la estás haciendo te reeliges y si no te vas, pero ¿cómo va a ser la reelección de los diputados plurinominales? Igual,
tendrán la posibilidad los diputados plurinominales. Pero ahí es elección del partido. Es elección de partido, al final de cuentas. O sea, el partido va a ser el que va a estar decidiendo si se reelige o no un diputado plurinominal, y entonces sigues con la repartición de las cuotas de poder. Al final de cuentas será el mismo proceso que toda la vida tienen los partidos políticos al momento de hacer sus listas de diputados de representación proporcional. En la vida interna de cada partido, algunos los deciden solamente haciendo la lista, en algunos otros hacen procesos internos democráticos para decidir la lista. El tema es de que la diferencia será que podrán considerar a quienes están en funciones en ese momento y podrán ser reelectos también. Héctor. Es que no quiere decir que un diputado plurinominal tenga que reelegirse como plurinominal, podrá ir al distrito y buscar los votos, todo dependerá del cumplimiento de las promesas, programas, de su buen desempeño, el que haga que el ciudadano pueda o no votar. O sea, es un derecho individual, por eso hay que decirlo también en el tema de las planillas. No quiere decir que los ayuntamientos se van a reelegir completos, o sea, puede reelegirse el regidor, puede reelegirse el síndico, puede reelegirse el presidente. Es un tema que será, es un derecho individual. O sea, que no tiene que abandonar por ejemplo, un regidor, si aspira a ser el presidente municipal, no tiene que abandonar el puesto de regidor para poder ser votado para el como registro, presidente sí, municipal. como cualquier ciudadano que aspire, pero tiene el derecho a reelegirse. Pero lo que yo quiero dejar muy claro es que no se van a reelegir las planillas completas, ni es obligación de que sigan juntos. Simple y sencillamente, hoy, si un regidor hace un buen trabajo y el partido o los ciudadanos determinan que es un buen elemento para que la ciudadanía vote por él, lo va a poder postular en el siguiente periodo, va a tener ese derecho, así como podrá tener derecho de irse el síndico, podrá tener derecho de irse el presidente municipal, nomás para aclarar que la reelección como un derecho individual, que es lo que se está consagrando en nuestras normas, será aplicable no en conjunto, no en paquete ni por grupo, ¿sí? Y para el tema que platicaba nuestro amigo Ricardo, Jalisco tenía que decidir si determinaba 4 años o determinaba 3 años en función de poder tener reelección. Los 4 años era una resolución propia del Estado, ya había una iniciativa presentada donde buscábamos que fuera 4 años. Yo la verdad lamento que a nivel federal hayan puesto ese candado de que si teníamos periodos de 4 años en Jalisco, entonces no pudiéramos optar a la reelección. Creo que hubo candados que no se explican a nivel federal en el tema de las normas que estamos hoy implementando. Ojalá que mañana las podamos quitar, como el tema de la revocación de mandato que señalabas, no es facultad de los estados. Todos hemos presentado iniciativa, hay consenso en esta legislatura de todos los partidos de la revocación de mandato. Sin embargo, ya hay una iniciativa presentada para que ojalá el Congreso la apruebe y la eleve a la Cámara Alta, en el Congreso de la Unión, para que le quiten ese candado, así como lo quitaron de reelección, y cada estado determine si mete o no revocación de mandato, porque esa fue la agenda pendiente de esa reforma. Les dimos reelección, pero no les dimos revocación de mandato. Necesitamos que las dos figuras estén. MC ha estado manejando el tema de la ratificación de mandato. Así es. Pero el tema es que existe esa figura. Y creo que hay consenso en el Congreso y las fracciones para que esto se llegue. Roberto. Sí, definitivamente en los foros hemos discutido el tema de la reelección a nivel municipal, creemos que es un aspecto positivo. Se presenta ahí el riesgo de que se surjan algunos cacicazgos, sobre todo a los interiores de los estados. Ya lo vemos, que hay municipios donde el poder está en familias, es el hermano y luego descansa el hermano y luego va el primo. Vemos que el hijo va a la presidencia y luego va el papá. Es decir, sí existe ese riesgo con la reelección, pero tendremos que estar ahí todos muy al pendiente, pues, de que no se generen esos cacicazgos que surgieron en la época del porfiriato, ¿no? Pero fuera de eso, nosotros creemos que la reelección a nivel municipal es un aspecto importante. Ya lo decía el diputado, el periodo de 3 años es muy cortito. El primero es de aprendizaje, el segundo se empiezan a echar a andar los programas y el tercero hay que buscar el siguiente trabajo, preparar la entrega-recepción. Eso creo que es importante y va a obligar a los alcaldes a hacer bien su trabajo. Lo mismo creo que pasará con los diputados. Ahora la percepción ciudadana es que están desvinculados de la ciudadanía, y lo digo con todo respeto para los compañeros diputados del panel. Ahora estarán obligados a regresar a su distrito, a tener un contacto muy importante, pues para que la gente los reelija para el periodo siguiente. Ahora, a mí digo, como ciudadano, lo que me da ahí temor, y me parece fantástico el tema de la reelección, y se los pregunto como señores diputados, o sea, ¿qué tanto van a estar trabajando en el primer periodo, en la grilla y en la campaña para el segundo periodo? Mira, yo creo que tu trabajo es que tengas realmente una productividad legislativa y que tus temas sean de interés de la gente. O sea, yo insisto en que tú tienes que ser rentable, y rentable te lo da la ciudadanía. Los propios partidos miden a sus candidatos en base a la rentabilidad que tienen con la sociedad. No solamente es un tema de caprichos. Podemos revisar el tema de las listas plurinominales para efecto de ver si deben de permanecer o no, pero era la vía por la que los partidos llevaban a parlamentarios a los congresos. Y aquí en Jalisco tuvimos un excelente ejemplo, José Luis
José Luis Lamadrid creo que era el motor de varias legislaturas, creo que está reconocido su gran trabajo legislativo y tal vez no hubiese llegado a través de un distrito. Pero bueno, son las vías, pero esa vía del plurinominal se dio para que las minorías pudieran accesar. Y todavía hay minorías que tienen que accesar a estos espacios de decisión. Aquí en este Congreso se decidió que siguiera el tema del repechaje. Yo tengo mis reservas sobre el tema del repechaje y las he expuesto en la mesa. Sin embargo, mis compañeros diputados determinaron que valía más, que esos segundos lugares de los distritos mejor votados tenían más legitimidad para llegar, porque habían buscado el voto, y yo argumentaba que ha habido casos en Jalisco donde tuvimos 3 diputados de un solo distrito, que entre los 3 representaban 80,000 electores, cuando había diputados que representaban 200,000. En un estado donde falta una redistritación seria para que todos representen realmente el mismo electorado, era increíble que nos fuéramos por el repechaje, porque seguiríamos con ese vicio. Sin embargo, se optó porque ese candidato que va y busca el voto llegue y no todos los de la lista de los partidos. Ahora estás tocando el tema de las distribuciones plurinominales. ¿Cómo quedó a final de cuentas? Bueno, Ricardo. aquí hubo una reforma, la reforma federal nos obligó a que en nuestra reforma local, lo primero que quedara claro es que todo aquel partido que vaya al proceso electoral y tenga el 3% de la votación total emitida, va a tener derecho a tener en la Cámara a un diputado. Uh-huh. Si tú tomas el ejemplo de lo que pasó en el 2012 en el proceso electoral, quiere decir que estaríamos todos los diputados que hoy estamos en la Cámara más PANAL. Es decir, PANAL hubiera tenido la posibilidad de tener un diputado en la Cámara local con esta nueva reforma. O sea, ¿se bajó de 5 a 3? No, lo que nos están diciendo, antes aquí en Jalisco teníamos la fórmula de que al tener 3.5 entrabas a la posibilidad de tener representación proporcional. Uh-huh. Y ahorita a nivel federal nos obligan a que por el solo hecho de tener 3%, a fuerzas tienes un diputado. Ya localmente, ya hacemos nuestra fórmula después de haber repartido esos diputados. Nosotros nos seguimos quedando con la lógica de la sobrerepresentación del 5% para el partido más votado. Una vez que les otorgamos esos diputados y que le metemos un tope que nos puso también la ley general, que no pueden tener de diputados entre pluris y mayoría más del 8%, tiene que ser equivalente o el tope es al 8% de lo que hayan sacado de su votación obtenida, más la sobrerepresentación que les dimos. El tema es que después de que hacemos el reparto de los 3, hacemos el reparto del partido mayoritario, los pluris que nos quedan, entonces ya entramos en la fórmula que teníamos anteriormente, que prácticamente quedó igual. ¿Cuál es la fórmula? El que tenga 3.5% entra al reparto de los pluris que quedaron. Resumo, los que tengan 3% a fuerzas entran con un diputado, uh-huh. Y si tienes de 3.5 para arriba, entras al reparto de los pluris que hayan sobrado. Es decir, en alguna parte la ley nos obliga a estar en la lógica que va a tener toda la federación, y en otra parte tuvimos la posibilidad de hacer modificaciones que al final de cuentas lo dejamos prácticamente como lo teníamos aquí en Jalisco. Bien, vamos. Sí, Héctor. No, con una aclaración que planteó MC y el PAN, para que no haya una interpretación como en este periodo por el que yo entré, donde el tema de las coaliciones no se tomara en cuenta en el reparto. Esa frase se estableció como una garantía que pedían tanto PAN y MC para efecto de que no hubiese esa interpretación otra vez, con lo que se entendería supuestamente con un resultado igual al proceso pasado, que el PRI tendría un diputado menos. Pero fue un tema que se debatió y hubo un consenso, y creo que es una fórmula en la que todos quedamos satisfechos, y creo que ahí avanzamos, y es muestra de los acuerdos que se pueden lograr, aún cuando tienes que ceder para que esto se dé. Bien, vamos a hacer una pausa. Esto es Cara a Cara. Estamos platicando sobre qué es la reforma electoral recién aprobada aquí en el estado de Jalisco. Regresamos.